Bueno, soy el último. Voy a intentar ser breve, voy rápido. Bueno, antes de nada, daros las gracias. Muchas gracias, bueno, tanto por la labor que estáis haciendo, como por haber podido yo llegar aquí, y estoy encantado de estar pues, con gente como ustedes. Bueno, hice una tesis sobre escultura en hormigón y parezco un apóstol del mismo. Estoy todo el día pues evangelizando a los escultores para que hagan esculturas en hormigón. En este caso lo que voy a hacer es daros ejemplos de lo que se ha realizado hasta ahora en escultura en hormigón y gran parte monumental. Voy a empezar por dos grupos escultóricos muy grandes, donde hay un cúmulo de esculturas de hormigón. Ahí estamos. El primero sería la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad la creó Matthias Goeritz. Fue pues, un impulso cultural que tuvo la Ciudad de México, en el cual Matthias Goeritz proyecta pues, un camino de 14 kilómetros en el cual invita a escultores de todo el mundo a participar en ella y realiza al final pues, 14 esculturas. Aquí podemos ver, bueno, pues en esta vez aquí artista español tenemos a Subirats con, no sé si hay aquí, bueno, sería la de Subirats. Es la más maciza de todas, la inmensa mayoría están hechas en gunitado, es un hormigón proyectado, para hacernos entender están huecas. Hay artistas como Constantino Nivola, como Bayer, el mismo, Guillén, etcétera, hay de todo el mundo. Intenta coger artistas de todo el mundo. Por otro lado, otra reunión distinta de este tipo de esculturas serían los Spomenik en la ex Yugoslavia. El antiguo dictador comunista Tito, como sabe perfectamente que su nación es ficticia, la prueba es la guerra de los Balcanes posterior, intenta agrupar a todo su país, o intenta crear un espíritu patriótico de una patria que era ficticia, y entonces lo que hace son estos Spomenik, donde lleva normalmente lleva a estudiantes, a gente de bachiller, etcétera, hace excursiones de todos los lugares de ese país para intentar unirles, intentar hacer un espíritu patrio. ¿Dónde los hace? Los hace normalmente en sitios donde ha pasado algo, pues desde una matanza que ha habido por parte de los nazis al pueblo croata, o al revés, un sitio donde ellos han podido pues, ganar en este caso a la invasión nazi. Están hechas, la inmensa mayoría están hechas están hechas en hormigón. Hay algunas piezas que son metálicas. Yo, como el tema es el hormigón, estoy poniendo aquí las del hormigón, y algunas de estas es la última vez que se han visto, porque las han dinamitado. El pueblo, las nuevas naciones creadas, pues no quieren ya saber nada de lo que es el pasado comunista, y muchas de ellas pues han sido dinamitadas. Prácticamente la inmensa mayoría son abstracciones, no eran un monumento a Lenin ni cosas de esas, o sea que podrían haberle dado a lo mejor un giro al mismo. No era algo explícito, pero bueno, pues ellos lo notaban que era explícito, que había sido hecho para eso, y ya no existe. Hay piezas muy buenas, la mayoría de ellas las hizo Mijovic y también Dusan Dumovka, y ahora pues gran parte de ellas no existen. Como veis, esto es un ejemplo de cómo llevaba a la gente, cómo llevaban a los estudiantes. Estaban allí, compartían ahí unos días y ya se volvían. Pongo unos ejemplos de escultores que han ejercido su carrera que han realizado no todas sus esculturas, pero sí que tienen algunos ejemplos en escultura en hormigón. Empiezo con Jorge Oteiza. Aquí tenemos varias. Jorge Oteiza no tenía ni un duro al principio, y precisamente pues
con una pieza en hormigón es con la que empieza, bueno, con la que gana un festival de escultura allí en Bilbao. No tiene ni dinero para ir, o sea, va haciendo autostop. El cemento se lo habían prestado en una obra, incluso la arena. Hizo Adán y Eva y se fue, la puso en un papel de periódico y llegó y ganó. Y a partir de ahí, pues su carrera escultórica pues avanzó muchísimo. Aquí debajo tenemos el monumento que se hizo luego posteriormente en el Camino de Santiago, el monumento al peregrino. No he puesto el resultado final. Me gusta muchísimo más el proceso de la obra en su laboratorio de tizas. El laboratorio de tizas de Oteiza es espectacular, son miles de piezas que él proyectaba con tizas pequeñitas y pues se conservan perfectamente en el museo que tienen allí en Navarra. Es una delicia visitarlo, una delicia verlo. Recomiendo su visita. También hizo piezas en hormigón expandido. El hormigón expandido es un hormigón que le catalizan con unas burbujitas y entonces crea un hormigón muy ligero que se puede incluso raspar. Él lo utilizó y realizó grandes, piezas con el mismo. Otro ejemplo es Eduardo Chillida. Eduardo Chillida sí que utilizó muchísimo este material. Aquí vemos de la serie Encuentros, pues dos de las que tenemos en Madrid, una enfrente de la Fundación Juan March y la otra debajo del puente de Juan Bravo en la Castellana. La que está colgada es la más famosa, la Sirena Varada, es la que mejor se encuentra físicamente. Sin embargo, Chillida, cito textualmente, Chillida no quería un hormigón maricón, lo dijo así, porque quería un hormigón muy bestia. Eso le llevó a ¿cómo se llama? A que fuera un hormigón que afloraba lo que es la estructura metálica y se degradaba. En cuanto estaba al exterior, pues eso pues oxidaba y saltaba. Sin embargo, por ejemplo, en esta de la Sirena Varada, pues al estar al abrigo del puente, pues continúa en mucho mejor estado. Esa actitud hizo que él viviese que su propia obra estaba degradándose y posteriormente lo que hizo es asesorado mejor, pues por ejemplo con Fernández Ordóñez, era un ingeniero de caminos con una gran industria del hormigón para realizar puentes, etcétera. Entonces se alió y fue mejor asesorado y las últimas pues se conservan bastante mejor, como la de Elogio del Horizonte, allí en Gijón, en el cerro de Santa Catalina, que se conserva, pese a que ha tenido alguna intervención de conservación, pero es bastante mejor que, por ejemplo, la de la Fundación Juan Bravo, la de Fundación Juan March. Otro ejemplo sería Vaquero Turcios, en escultura monumental. Si os dais cuenta, la ventaja que tiene el hormigón conforme a, por ejemplo, la piedra, es que no hay que hacer un despiece. Puede ser continuo. Puedes hacer obras pues tan grandes como la que existe en la Plaza de Colón sin que exista un despiece. Posteriormente él ejercía la pieza, sacaba el encofrado y si no le gustaba la textura que había dejado el encofrado, pues él mecánicamente la transformaba. Otro ejemplo sería José Luis Sánchez, desgraciadamente ha fallecido recientemente. Él también hizo escultura en hormigón, incluso la policromaba, o en este caso, por ejemplo, le daba pan de oro y betún de Judea, generando esculturas que no parecen de hormigón, como puede ser este Cristo o esta pues Santa Ana, la Virgen y el Niño. También hizo esculturas con empotramiento, esculturas en hormigón que les incorporaba chapas de metal y luego también en volumen. Otro ejemplo sería Fuentes del Olmo. Fuentes del Olmo es un catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, recientemente jubilado. Este caballero pues realizó sobre todo
relieves de extracción. Si se dan cuenta, fíjense, los bancos de esta iglesia son chiquititos, es una altura pues, de 10 metros por 20, es increíble. Normalmente cuando eran en interior les daba una pátina para forzar un poquito más el relieve, y otras veces, pues como puede ser que es todo un edificio de una aseguradora que hay en Madrid, pues con un relieve de cientos de metros. Estaban hechos con todo el relieve está hecho con tan solo 10 piezas. Que él va girando, él va componiendo, y son de clorocaucho, y bueno, pues iba tirando seriadamente, y así componía pues paredes inmensas. Sin embargo, el de arriba no, el de arriba es único, él iba realizando en barro, trabajaba en negativo y desencofraba. El procedimiento es rapidísimo y muy económico. Este material es una de las propiedades que tiene, que es baratísimo. Es baratísimo. Puedes realizar un relieve de cientos de metros por muy poquitos euros. Yo lo potencio mucho en la universidad precisamente por eso, porque los alumnos, para licitar ayuntamientos, etcétera, no tienen dinero como para hacerlo en una pieza de bronce o una pieza de otro material, como puede ser la piedra, etcétera. Sin embargo, en hormigón, un saco de hormigón son 4 euros, un saco de harina son 30 céntimos, y puedes hacer cosas muy nobles y duraderas con el mismo. Este caballero, Ángel Mateos, no ha sido reconocido, es muy poco conocido. Es un escultor de Salamanca, pues vivió contemporáneo junto con Oteiza y con Chillida. Las piezas a mí me parecen muy buenas, es mi criterio. Una ejecución exquisita, pero sin embargo no tuvo la fama, o no se movió tanto como estos dos anteriores. Tiene su propio museo. Al final, él mismo creó su propio museo, es un poco surrealista. Está ahí en la foto. Arquitectónicamente no es que sea, es difícil de ver y difícil de manejarte dentro, pero las piezas que tienen dentro están muy bien. Además, se abre solo para cuando vas a verlo, y te lo explican por parte normalmente de su hijo, y lo explica muy bien. Merece la pena. Está muy cerquita de Salamanca. Tiene piezas monumentales, tanto por allí por Salamanca como en Valladolid, y de una ejecución buenísima. Henry Moore, que antes también lo hemos estado viendo, también tiene piezas. Lo que pasa es que, estas primeras igual, cuando era estudiante, pues él utilizó este material muy barato y podía ejercer su creatividad. Y posteriormente, pues ya se pasó a la piedra. Pero abajo vemos que tiene también escultura monumental exterior hecha no es en macizo, están vaciadas en hueco, como se puede ver en el otro lado, como la cáscara que están sacando del molde de escayola ha sido realizado en hueco y luego pegado, va por fases y luego lo pegan. Es una piel de hormigón, normalmente de unos 3 centímetros. Otro ejemplo sería Federico Asler, este escultor chileno. Trabaja con... vamos a ver otros ejemplos más. Es trabajar con la ayuda de poliespan. Normalmente cuando se utiliza el poliespan con el hormigón, se utiliza una técnica siempre de trabajar en negativo. Tú tallas el poliespan directamente y luego hormigonas. No haces un positivado y luego el molde, etcétera. No, directamente trabajas. Lo que tú estás trabajando va a ser la textura en negativo de lo que se va a poner luego en positivo en hormigón. De esta manera, sobre todo,
es la mejor manera para trabajar en relieves, que pueden ser de grandes dimensiones, como los que podemos ver aquí abajo. Y cuando trabajas en volumen, pues ya empieza a complicarse la cosa, porque el peso que cogen este tipo de piezas es enorme. Pero bueno, aún así existen resultados que para mí me parecen bastante decentes. Justo el del medio arriba fue para una exposición que se hizo allí en Santiago de Chile, en la cual todo lo que él iba sustrayendo del poliespan lo iba colocando en positivo, de tal manera que el público podía ir viendo lo que iba a quedar posteriormente. O sea, la exposición se hizo siempre viendo cómo estaba trabajando el autor en negativo, para ver luego en un futuro lo que iba a quedar en positivo en hormigón. Robert Jaumann también trabaja con esta misma técnica, trabajando en negativo y luego positivando en hormigón. Y además, tanto en relieve, como habíamos visto antes, como en vuelto redondo. Costantino Nivola es un escultor italiano que consigue unas becas, al final puede estudiar en Milán. Desde Milán le contrata Olivetti para decorar y reformar todas las oficinas. Le mandan a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene que reformar la oficina de Olivetti de Nueva York. Allí pues conoce a una sobrina de los Guggenheim, se enamora, se quedan allí y continúa su trabajo ya siempre a partir de entonces en Estados Unidos. Inventa una técnica que se llama el sandcasting, que es modelar en negativo encima de arena de playa. Aquí vemos una foto en la cual, donde él vive, en la playa de Long Island, él pone unas tablas, modela en negativo sobre la arena y posteriormente hormigón encima. Más barato no puede ser. O sea, y gracias a esta técnica pues puede generar unos volúmenes de unos relieves inmensos. Esto, si se lo trasladas a los alumnos, pueden licitar y hacer cosas bastante decentes. No digo que lo hagan como él, pero sí que se pueden hacer pues cosas decentes, duraderas, pues gente, pues sin recursos. Erwin Mackay, otra vez la simbiosis del poliespan y el hormigón. Erwin Mackay lo hace a través de láminas. Él va poniendo unas láminas, va horada sobre ellas y luego hormigona y rellena como ese hormiguero que ha generado al ir arrancando un poco el poliespan. Y luego sustrae todo lo que es el poliespan, que se rompe con las manos, y aparece la escultura definitiva en hormigón. Es una escultura muy potente y muy duradera. De hecho, la que estamos viendo en este margen superior está al lado del Mont Blanc y ahí sigue. Es otro ejemplo de esta simbiosis que hay entre estos dos materiales, que al final pues parece que funciona. 2 minutos, vale, ya termino, ya me queda poquito. Esta es otra simbiosis que hay. Esto es de dos artistas. Esto es la de Picasso con Karl Sneijder. Karl Sneijder lo que hace es un hormigón con una pasta, o sea, con un árido muy oscuro, y sin embargo lo que es la lechada del cemento lo pone claro. Él coge y proyecta árido a gran velocidad, un chorro de arena, y entonces descascarilla lo que es la primera capa de cemento y aparece el negro del árido, y entonces él dibuja en hormigón. Tiene la feliz idea de decirle: oye, Picasso, ¿por qué no te hago yo las piezas? Y nos llevamos a Pachás. Empieza a hacer eso y empieza a generar escultura por todo el mundo. Él propone a los ayuntamientos que va a traer una escultura de hormigón, él la hace y se benefician los dos. Y genera pues esculturas por todo el mundo. De hecho, aquí en España la que tenemos es en Barcelona. Si mal no recuerdo, esto es el Colegio Oficial de Arquitectos, ¿verdad? Pues está hecho ahí y por él y con esta simbiosis de estos dos artistas. Sylviane Coppinger, esta escultora inglesa, añade unos químicos al hormigón, en el cual los hace muchísimo más duraderos. Es una especie de butilo que le incorpora a la masa, y
estas piezas están hechas normalmente en modelado directo. Están huecas, lo que pasa es que modela directamente con el cemento. Y la verdad es que bueno, pues la textura que genera a mí me parece muy buena. Y ya está, este es el último. Aquí Luciano Cesla, entra en tiempo, ¿no? Utilizaba varias técnicas, tanto como con la simbiosis con el poliespan, como también el encofrado tradicional a base de láminas de madera. Vemos dos ejemplos arriba más monumentales, más grandotes, etcétera, hechos a base de como una construcción tradicional de un encofrado, ¿vale? A base de láminas de madera y luego hormigonando dentro, y de las otras maneras pues es utilizando igual pues moldes de poliestireno que luego han sacado un molde de escayola, etcétera, y hormigonados por dentro, unas veces en hueco y otras veces en macizo. Espero que os animéis a hacer esculturas en alrededor. Eso es todo, amigos.